Controversias constitucionales. En virtud de la serie de reformas publicadas el 31 de diciembre de 1994, el artículo 105 de la Constitución Federal fue ampliado para regular las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los juicios en que la Federación es parte. Por lo que hace las primeras, se incrementaron los supuestos de su procedencia y el número de entes legitimados para promoverlas. La actual redacción del artículo citado concede a la Suprema Corte de Justicia la facultad de conocer, en única instancia, de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación, los estados, los municipios o la Ciudad de México, ayer Distrito Federal, a fin de que se invaliden normas generales o actos concretos que atenten contra la esfera de competencia de esos niveles gubernamentales. Así, este proceso busca salvaguardar la soberanía tanto de la Federación como de los estados y sus municipios y de la Ciudad de México, ayer Distrito Federal. Por otra parte, aunque el artículo 105 constitucional sufrió reformas en 1967 y 1993, no fue sino hasta 1994 cuando a las controversias constitucionales se les dio la estructura que hasta la fecha conservan y de la que no pocas entidades federativas, el Distrito Federal o Ciudad de México y los poderes de la Unión se han valido para resolver conflictos en los que sus respectivos ámbitos soberanos de competencia se han visto en peligro. Las controversias constitucionales pueden ser consideradas desde dos puntos de vista. En primer lugar, como un medio de protección del sistema federal de gobierno, destinado a mantener la efectividad de las normas constitucionales que dan atribuciones específicas a los órganos originarios del Estado. Y por otro, como uno de los mecanismos contemplados por el derecho procesal constitucional, cuyo fin radica en salvaguardar las disposiciones constitucionales contra actos, normas generales o tratados internacionales que pretendan suprimir el orden previsto por la norma suprema. El sistema de información legislativa define la controversia constitucional como el juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno de la Ciudad de México o entre los órdenes federales, estatales, municipales o de la propia Ciudad de México por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal. Primero, se instaura para garantizar el principio de división de poderes, pues mediante ella se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución. Segundo, la controversia constitucional es un verdadero juicio entre los poderes, entes u órganos que se precisan en la fracción primera del artículo 105 de la Constitución Federal. Tercero, solo puede ser promovida por la Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México. Tercero, supone la existencia de un agravio en perjuicio del promovente. También entraña la realización de todo un proceso, es decir, demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia. No es procedente para impugnar normas generales en materia electoral, pero sí es procedente para impugnar tanto normas generales como actos y los efectos de la sentencia. En el caso de normas generales, consistirá en declarar la invalidez de la norma, con efectos erga omnes, siempre que se trate de disposiciones de los estados o de los municipios impugnados por la Federación, o bien de los municipios impugnados por los estados. También
tratándose de conflictos de órganos de atribuciones, y siempre que haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No obstante, la controversia constitucional persigue fines que trascienden la salvaguarda del federalismo y de la división de poderes. El régimen federal se traduce en una precisa atribución de competencias, en tanto que el poder se divide para que no se concentre en un solo individuo. Pero tales circunstancias serían inútiles si no trajeran aparejado el bienestar de la soberanía nacional, que no reside en un órgano gubernamental determinado, sino en el pueblo. Por ello, es importante considerar que en última instancia la controversia constitucional propende a la protección del pueblo, cuya soberanía lo lleva a darse el gobierno que juzgue mejor. Con base en estas consideraciones antes mencionadas, se puede hacer otra definición del concepto de controversia constitucional en los siguientes términos. Es un juicio de única instancia que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea la Federación, un Estado, la Ciudad de México o un municipio para demandar la reparación de un agravio producido por una norma general o bien un acto que en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales fue responsabilidad de alguno de los órganos de gobierno citados, lo que conculca el federalismo, transgrede el reparto de competencias consagradas en la Constitución y daña la soberanía popular. Entonces, la tutela jurídica de la controversia constitucional se convierte en la protección del ámbito de atribuciones de los órganos del Estado que derivan del sistema federal, bien sea Federación, Estado, Municipio y Ciudad de México, y del sistema de división de poderes a que se refieren los artículos 40, 41, 49, 115, 116 y 122 de la Constitución Federal, con motivo de sus actos o disposiciones generales que estén en conflicto o contraríen a la norma fundamental, lo cual se encuentra referido a los actos de estricto sentido y a las leyes ordinarias y reglamentos, ya sean federales, locales o municipales, inclusive tratándose de los tratados internacionales. Aun cuando la definición propuesta parezca desprenderse que el ámbito de protección de la controversia constitucional se circunscribe a la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha estimado que con este proceso debe salvaguardarse toda la ley fundamental, lo que obliga a no ignorar conceptos de invalidez que aparentemente no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstas en la propia Constitución. Así se ha tenido a ampliar en alcance protector del juicio que estudia al texto íntegro de la norma superior. El proceso de este juicio inicia cuando uno de los poderes considera que una ley, un decreto o un reglamento promovido por otra autoridad representa un agravio a sus facultades y perjudica el cumplimiento de sus funciones. Pueden ser impugnados todo tipo de actos de autoridad y normas de carácter general, excepto los de naturaleza electoral. El procedimiento está regulado en el artículo 105 constitucional. En estos casos, lo que se busca es evitar violaciones a la Constitución y a los principios del federalismo y de la división de poderes necesarios para la existencia del Estado de Derecho, en donde la distribución de competencias es indispensable en la realización de las funciones y distribución equitativa del poder. El juicio de controversia constitucional es un mecanismo de control abstracto y concreto, en virtud de que, por un lado, permite que un órgano de naturaleza judicial y jurisdiccional se pronuncie, cuando otro, en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales, usurpe competencias distintas a sus funciones reconocidas en la Constitución y que generan daños. Por otra parte, permite una revisión judicial de las normas que, conforme a la Constitución, presenten incompatibilidad. Esto es, la violación se genera por la norma inconstitucional o, en su caso, por un acto. En la sentencia se determina cuál es el órgano que invade competencias fuera de sus atribuciones. Cabe señalar que al declararse inválida o inconstitucional una norma general, la resolución se aplicará solamente a las partes en la controversia, a no ser que hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 ministros.
En este caso, su inconstitucionalidad tendrá efectos generales y la norma se eliminará del ordenamiento. Existe un plazo de 30 días para la interposición de una demanda que permite impugnar la constitucionalidad de actos a partir del día siguiente de la notificación o que se tenga conocimiento de la resolución o acuerdo que se reclame. En el caso de que se impugne la constitucionalidad de normas generales, el plazo será el mismo, luego de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación o bien al día siguiente de la aplicación de la norma. Los sujetos legitimados, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone quiénes son partes en el juicio de controversias constitucional, en los siguientes términos. Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales, fracción primera, como actor, la entidad, poder o órgano que promueva la controversia. Fracción segunda, como demandada o demandado, la entidad, poder u órgano que hubiera emitido o promulgado la ley general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia. Fracción tercera, como terceros o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción primera del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados pudieran resultar afectados por la sentencia que llegara a dictarse. Y, cuarta y última, el fiscal general de la República. La procedencia de este tipo de juicios depende de que la esfera competencial del promovente sea afectada por un acto concreto o una disposición de carácter general, cuya aplicación entrañe una controversia a la Constitución General de la República, pese a que esto derive de lo dispuesto por la propia Constitución y la ley reglamentaria. La necesidad de que los agravios incidan en la esfera jurídica del promovente ha sido establecida por los criterios jurisprudenciales que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no se encuentra contenida explícitamente en los ordenamientos citados. Lo anterior puede consultarse en las siguientes fuentes bibliohemerográficas.